Sí, profe. Listo, bueno. La clase de hoy es también normalita, de 1 hora y cuarto más o menos, 1 hora y cuarto. Ya vimos entonces cómo está distribuida el agua corporal. 60% de agua en nuestro cuerpo. De ese 60%, el 40% es intracelular y el 20% es extracelular. Y de ese 20 extracelular, el 5 es intravascular, que quiere decir dentro de la sangre, el plasma y la sangre, y el otro 15% es extravascular, más o menos. Aprendimos en la clase pasada que hay factores que pueden modificar ese porcentaje de agua corporal. Por ejemplo, entre hombre y mujer, entre niño y adulto, entre delgado y obeso, entre musculoso y normal. Vimos que ese 60%, aunque lo insistimos varias veces, es el estándar. Y cuando en el examen yo les ponga un ejercicio del cálculo del agua corporal total de una persona o del volumen sanguíneo de una persona, ustedes deben tomar esos valores estándar. Ya sabemos que son valores que pueden ser modificados por el sexo, la edad y la contextura física básicamente. También vimos en la clase pasada que nosotros necesitamos mantener un balance, ingresos y pérdidas. Si hay un desbalance, si hay muchos ingresos y pocas pérdidas, o pocos ingresos y muchas pérdidas, pues se va a generar un desbalance que va a alterar la homeostasis de nuestro cuerpo. Hoy vamos a ver esos desbalances, vamos a ver cómo yo puedo tener una deshidratación de tipo hipertónico, isotónico o hipotónico. Ustedes lo deben entender bien, lo van a volver a ver en su carrera, pero en el desarrollo de la medicina clínica, uno como médico ve un paciente deshidratado y uno sospecha, este paciente tiene una deshidratación isotónica, es la normal. Una deshidratación isotónica quiere decir que el paciente perdió agua y electrolitos por igual. O ese paciente, uno puede pensar, tiene una deshidratación hipertónica o hipotónica. El paciente con una deshidratación hipertónica quiere decir que perdió mucha agua y pocos electrolitos. Lo que quedó adentro fue poca agua y muchos electrolitos, o sea, está hipertónico. O ese paciente tiene una deshidratación hipotónica. Perdió mucha agua, pero perdió más electrolitos que agua, entonces por dentro quedó hipotónico, con poca carga de electrolitos. Son esos tres tipos de deshidratación. Isotónica, que es la más frecuente afortunadamente, en la que uno pierde agua y electrolitos. Hipertónica, en la que uno pierde más agua que electrolitos. E hipotónica, en la que uno pierde más electrolitos que agua. Pero la persona que le dice a uno qué tipo de deshidratación tengo es el microbiólogo bioanalista en el laboratorio. Uno lleva la muestra de materia fecal, por ejemplo, uno lleva la muestra de sangre y la medición de los electrolitos que se hace en el laboratorio es el dato que me dice usted qué tipo de deshidratación tiene, ¿sí? Hoy yo necesito que al final de la clase ustedes entiendan bien esos tipos de deshidratación. Entonces vamos a empezar ya. Entonces, normalmente recibo todos los días 2.000, 3.000 cc, elimino 3.000 cc. Se mantiene el equilibrio, 60% de mi cuerpo agua. El líquido que más debo cuidar, ¿cuál es? ¿El intracelular o extracelular? ¿Cuál es el líquido que es como sagrado, que yo trato de no desbalancear ese líquido porque
hay sufrimiento celular. ¿Cuál? El intracelular. Intracelular. Ese líquido, que es el 40%, está dentro de la célula y la célula lo necesita para vivir. Yo normalmente me deshidrato y me rehidrato con líquidos extracelulares, ¿sí? Pero a veces hay una alteración intracelular y en realidad eso es lo que debo evitar, ¿cierto? Entonces vamos a ver la deshidratación, que es más frecuente, pero también vamos a ver la sobrehidratación. Muchas veces podemos sobrehidratarnos porque por algún motivo tomamos más líquido que el que necesitamos y nos vamos a sobrehidratar. Pero lo más importante, lo más frecuente, lo más complicado es la deshidratación. Entonces vamos a empezar viendo la deshidratación. Entonces en la deshidratación yo voy a tener pérdida hídrica, tengo un balance hídrico negativo. ¿Cuáles son las causas importantes de que una persona esté deshidratada? Menor ingreso, no consume todos los líquidos que necesita, o tiene mayores pérdidas, está sangrando, tiene vómito, tiene diarrea, está sudando demasiado, o hay de pronto una disminución en la absorción o una pérdida excesiva porque está sudando mucho, vuelvo a decir, porque está con una diarrea, en fin. Una deshidratación finalmente siempre me tendrá un balance hídrico negativo y las causas pueden ser cualquiera de estas 4 que estamos viendo en la diapositiva. Mientras que la sobrehidratación, que es poco frecuente, pero también la podemos ver. ¿Cuándo la podemos ver? Cuando alguien por algún reto, alguna competencia se toma un jarrón de agua y puede haber una sobrehidratación que nos puede alterar, nos puede producir daño, nos puede producir hasta la muerte. Pero también hay una sobrehidratación que nosotros llamamos iatrogénica, que es producida por nosotros mismos, por el servicio médico, por el médico. Y es que llega el niño deshidratado y yo hago un cálculo erróneo y le pongo más líquidos, entonces me queda sobrehidratado, ¿sí? Ese paciente sobrehidratado, yo también lo tengo que valorar y lo tengo que volver al equilibrio cero. O sea, para mí es un problema tener deshidratados, que es más frecuente, o tener sobrehidratados, que es menos frecuente, pero también es un problema. Un paciente sobrehidratado tendrá edemas, tendrá alteraciones en su cuerpo, tendrá dolores, se sentirá muy pesado y yo tengo que ponerlo a eliminar y controlarle la ingesta de líquidos, porque si está sobrehidratado tengo que parar a la ingesta de líquidos y aumentar su eliminación. Entonces, ¿qué es la deshidratación? Se define como el estado corporal que resulta de la pérdida excesiva de líquidos. Hay pérdida de agua o de electrolitos. Generalmente, como les dije, muchachos, uno pierde agua y electrolitos a la vez y a la par, en igual cantidad. O sea, yo pierdo agua, pierdo electrolitos y son en la misma cantidad. Si yo pierdo más agua que electrolitos, hay una alteración, o si pierdo más electrolitos que agua, pero lo normal es que yo tenga una deshidratación iso quiere decir igual, isotónica, que me está diciendo que el paciente pierde por igual líquidos y electrolitos. Las causas de la deshidratación, ya habíamos mencionado algunas: ingreso insuficiente, porque, por ejemplo, ese paciente que está haciendo una huelga de hambre, no está ingiriendo líquidos; una absorción insuficiente, toma líquido y lo elimina ahí mismo; tiene la mucosa inflamada;
pérdidas por alguna enfermedad gastrointestinal como vómito, diarrea, una fístula, que es que el intestino por alguna razón se termina comunicando con la piel y por la piel hay salida de líquido, que el riñón me está trabajando mal y está eliminando mucha agua, que estoy sudando mucho, o que puedo tener, por ejemplo, una herida o una quemadura. Un paciente quemado es un paciente deshidratado. Los pacientes quemados hay que tener cuidado con ellos y hay que hidratarlos muy bien, porque si tiene una quemadura por el sol, por candela, por un químico, esa quemadura hace que el paciente pierda muchos líquidos. Entonces, estos son los tipos de deshidratación, es básicamente lo que vamos a ver la clase de hoy, el concepto que yo necesito que quede muy claro. Y yo puedo tener 3 tipos de deshidratación. La hipertónica, que generalmente es por falta de ingesta de agua, sudoración excesiva o diabetes insípida. En esa deshidratación hipertónica, el paciente perdió más que ya les había dicho. Si yo tengo electrolitos. En la deshidratación hipertónica yo perdí más agua y dentro de mi cuerpo quedé hipertónico, quedé con más electrolitos que agua. Esa es la deshidratación hipertónica. Si yo pierdo más electrolitos que agua, es una deshidratación hipotónica, que son en pacientes con deficiencias corticosuprarrenales, es decir, que tienen una alteración en sus glándulas suprarrenales, con enfermedades renales o enfermedades cerebrales, en los cuales se pierde mucho sodio y cloro y potasio. Yo entiendo pues que uno se pueda confundir, porque si yo digo deshidratación hipertónica, lo que salió es hipertónico. No, yo le doy el nombre, el título de hipertónica es a lo que me queda en el paciente. Si yo encuentro un paciente está deshidratado, está claramente él perdió agua. Y si está hipertónico es porque perdió más aguas que electrolitos y adentro quedaron muchos electrolitos. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué se imaginan si yo perdí mucha agua y quedé con una deshidratación hipertónica y en mi espacio extracelular hay demasiados electrolitos? ¿Qué le puede ocurrir a ese paciente? ¿Qué se imaginan que le podría ocurrir? ¿Qué pasaría con el espacio intracelular? Profe, pues empezaría a salir el agua que se encuentra dentro de la célula para equilibrar el medio. Exactamente. Cuando el paciente está con deshidratación hipertónica, perdió mucha agua, pero quedaron muchos electrolitos, esos electrolitos del espacio extracelular jalan agua del espacio intracelular. Y eso puede ser muy malo para el paciente, muy malo, porque ya la deshidratación es intra y extracelular, ¿sí? Esas son las enfermedades o las causas de que yo tengo una deshidratación hipertónica. Cuando tengo sudoración excesiva, cuando no ingiero líquidos y cuando tengo una diabetes insípida. Esa diabetes insípida se da por un trastorno hormonal de una hormona que se llama la antidiurética. Entonces, cuando yo no produzco antidiurética, yo elimino mucha agua sola y me puedo quedar con una deshidratación hipertónica. Ahora, la deshidratación hipotónica. La deshidratación hipotónica se produce por un daño en la corteza suprarrenal, por una enfermedad renal o por una enfermedad cerebral. Y si yo tengo una deshidratación hipotónica, es posible que haya perdido muchos electrolitos, más que agua, y por dentro quedaron pocos electrolitos.
¿Qué podría pasar con el espacio intracelular en una deshidratación hipotónica? ¿Qué le pasaría al espacio intracelular? ¿Qué empezaría a ceder el espacio intracelular si en el extracelular hay pocos electrolitos? Está hipotónico. Aquí intracelular está todo completo, su sodio, su potasio, su cloro. Empezarían a salir los electrolitos. Pueden empezar a salir electrolitos, sí, del espacio intracelular, y la concentración intracelular se altera. Mientras que en la deshidratación isotónica, que es la más frecuente, yo pierdo agua y electrolitos a la vez, son los trastornos gastrointestinales y las hemorragias. Yo pierdo tanto agua como electrolitos. Bueno, aquí algunos signos de deshidratación. Ustedes deben aprender también a identificarlos, cuáles son los signos de deshidratación. Cuando yo tengo enfrente mío un paciente deshidratado, la textura de la piel cambia, se pone reseca. Las mucosas, yo por ejemplo evalúo mucho siempre la lengua, saque la lengua. Cuando uno está deshidratado, tiene mucha sed, la lengua se pone muy seca. Los ojos se le ven hundidos al paciente. Hay disminución de peso y un signo muy característico también que uno ve en los niños, que es el signo del pliegue cutáneo. ¿Qué es ese signo? El signo del pliegue cutáneo es que yo cojo la piel la suelto y no se forma pliegue. Si ustedes cada uno se hace este ejercicio, se coge el pliegue y lo sueltan, él baja rápidamente. Si usted tiene un niño deshidratado o un adulto deshidratado, usted le hace el pliegue cutáneo, usted suelta y él baja muy lentamente, porque la piel pierde turgencia, pierde textura. Ese es el signo del pliegue cutáneo. Entonces, ¿yo estoy deshidratado? No, yo suelto y ahí mismo mi piel vuelve a la normalidad. Si la piel quedara ahí arrugada bastante tiempo, en un niño muy deshidratado uno le hace así y se queda unos segundos así, va bajando muy lentamente. Llenado capilar lento, eso es que uno les picha el dedito, lo pone blanco y lo suelta, y cuando uno hace eso, cuando uno espicha un dedo que normalmente está rojo, pero mientras los picha se queda blanco, uno suelta y en menos de 3 segundos debe volver a quedar rojo. Generalmente entre 1 y 2 segundos vuelve a quedar rojo, pero uno podría esperar hasta 3 segundos. Ese es el llenado capilar. Yo aprieto el dedo se pone blanco, suelto y en 2 segundos ya vuelve a estar rojo. Ese es el llenado capilar normal, que es 1, 2 hasta máximo 3 segundos. En un paciente deshidratado uno le hace así, el dedo queda blanco y vuelve a tomar la tonalidad roja después de 3 segundos. Otro signo de deshidratación es la taquicardia. El paciente deshidratado está taquicárdico. Y otro signo de deshidratación es la hipotensión. Esos son muy importantes, que están subrayados en rojo. La frialdad y la palidez también son signos de deshidratación que pueden acompañar pues, a un paciente deshidratado. Irritabilidad, yo creo que ustedes también lo vivirán cuando de pronto está uno viajando, haciendo ejercicio, ha sudado mucho, está deshidratado, uno se pone irritable. Con los niños y con los pacientes en urgencias que están deshidratados, es súper evidente la deshidratación y la irritabilidad. El paciente se pone muy mal, hasta que no se hidrata no va a estar bien. Puede haber somnolencia. La deshidratación puede ser tan fuerte que puede haber confusión, delirio y coma.
y de hecho los pacientes se mueren de deshidratación. Hasta hace unos años nosotros en Colombia teníamos muchos pacientes muertos por deshidratación, niños menores de 5 años. Afortunadamente eso cambió mucho, el suero oral en sobrecito, el suero oral en pote. Eso ha permitido que superemos muchísimo el problema de deshidratación. Ya no es un problema tan grave como ocurría antes, que le daba a un niño gripa, diarrea, se deshidrataba, no lo podíamos hidratar rápidamente y se moría. Hoy realmente hay mucha educación en la población, hay sales hidratantes muy fáciles de conseguir, unas que ya vienen preparadas como ese Pedialite, Electrolit, pero otras en sobre que son muy fáciles de administrar. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La deshidratación hipertónica. Ya dijimos falta de ingesta, sudoración excesiva o diabetes insípida. Entonces, mire, esta gráfica es la que me define la deshidratación hipertónica. Yo perdí más agua que electrolitos. Entonces, por dentro, en el espacio, en el líquido extracelular, quedó reconcentrado sobre el líquido intracelular. Y entonces aquí, como pregunté ahora, ¿qué sucede? Sale líquido del líquido intracelular y se viene para la extracelular. Este líquido que está aquí intracelular decide salir un poquito para acá para compensar el estado hipertónico del espacio extracelular. Entonces, una deshidratación hipertónica me deshidrata a mí la célula intracelular. Puede llegar a ser muy grave, ¿sí? ¿Qué hay que hacer, pues, para restablecer la homeostasis? Hay que restablecer los líquidos, o los líquidos se empiezan a mover entre el espacio intracelular y extracelular. Se estimula el centro osmorreceptor que tenemos nosotros en el cerebro. Entonces, este paciente le da sed, se estimula el centro de la sed y se estimula este renin-angiotensina-aldosterona, que es un sistema renal que nosotros tenemos para retener líquidos, ¿sí? Entonces, si yo estoy deshidratado, yo orino menos, a mí me da sed. La sed es una respuesta, es un mecanismo para restablecer la deshidratación. Yo empiezo a sentir sed porque me hacen falta líquidos, ¿cierto? Y otra respuesta, otro mecanismo que restablece la homeostasis es ese desplazamiento de los líquidos. Entonces, en el hipertónico, el líquido sale del espacio intracelular al espacio extracelular para compensar esa hiperconcentración del líquido extracelular, ¿sí? Los osmorreceptores, entonces se aumenta esta hormona antidiurética, se disminuye la orina. Esta hormona antidiurética pues dice, no, este paciente está deshidratado, está hipertónico, yo voy a retener la salida de agua, se activa el centro de la sed y yo voy a decir, no, estoy muy concentrado por dentro, necesito más agua, activo el centro de la sed. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona solo se los menciono, pero lo veremos en la Morfo 2, y es que cuando el riñón se da cuenta que está llegando menos agua al riñón porque el paciente está deshidratado, él estimula la producción de una hormona renal que se llama la renina. Esa hormona renal activa la angiotensina, que es una proteína que se produce en el endotelio y en los pulmones, activa la aldosterona y hace que el cuerpo retenga más agua, o sea, se activa todo este sistema. Entonces, yo estoy con deshidratación hipertónica, aumento la producción de hormona antidiurética, disminuyo la producción de orina, aumento el estímulo del centro de la sed y activo el eje renina-angiotensina-aldosterona.
¿Qué es ese eje renina-angiotensina-aldosterona? Es un eje que se activa en el riñón cuando el riñón empieza a darse cuenta que el paciente tiene poco líquido en su sangre, entonces el riñón empieza a retener más agua porque necesitamos agua. Entonces el riñón no elimina agua, sino la retiene, agua y sodio. ¿Quedó claro la deshidratación hipertónica o alguna pregunta? Bueno, parece que quedó claro. Ahora vamos a ver la deshidratación hipotónica. En la deshidratación hipotónica generalmente ocurre o por un daño renal o por un daño cerebral. Entonces, en esa deshidratación hipotónica generalmente ocurre por un daño renal. El riñón por algún mecanismo empieza a botar muchos electrolitos. Él no bota agua, normalmente el riñón bota agua y electrolitos, ¿sí? El estado normal del riñón es filtrar la sangre y sacar tanto agua como electrolitos. Pero si hay un daño renal, que es lo más frecuente en la deshidratación hipotónica, y el riñón empieza a botar más electrolitos que agua, ese paciente tiene una deshidratación hipotónica. Entonces él perdió muchos electrolitos y perdió más electrolitos que agua. Hay mayor pérdida de electrolitos que agua. ¿Y qué hay que hacer si el paciente perdió más electrolitos que agua? Mire, aquí también se va a producir un desbalance. El líquido intracelular va a intentar compensar lo que está pasando en el líquido extracelular, porque en el líquido extracelular quedaron muy poquitos electrolitos. Y para el líquido extracelular necesita los electrolitos, porque hubo mucha pérdida de electrolitos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que hay que hacer o que hace el cuerpo para restablecer la homeostasis? Se desplazan líquidos, seguramente el espacio intracelular va a donar electrolitos al espacio extracelular. Se estimula el centro osmorreceptor, entonces el cuerpo empieza a retener agua y a retener también electrolitos, se estimula el centro de la sed y se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona. O sea que prácticamente sucede lo mismo. El paciente igual está deshidratado porque en el hipertónico perdió más agua que electrolitos, pero perdió mucha agua. En el hipotónico perdió más electrolitos que agua, pero también perdió mucha agua. Entonces, para compensarse, el líquido intracelular saca algunos electrolitos y los pasa al líquido extracelular y se compone pues las dos concentraciones de electrolitos tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular. Pero a la célula le cae muy mal perder agua o perder electrolitos. A la célula no le gusta hacer ese intercambio. La célula tiene unos niveles de líquido y de agua que necesita para mantenerse viable. Si el interior de una célula queda obligado a sacar agua porque el paciente tiene una deshidratación hipertónica, o a sacar electrolitos porque el paciente tiene una deshidratación hipotónica, pues eso le va a ocasionar inconvenientes al espacio intracelular. ¿Qué pasa con este paciente que tiene bajos electrolitos y baja agua? Pues puedes llevar a un colapso vascular. El gasto cardíaco y la presión arterial bajan, el pulso se hace rápido y puede el paciente también llegar a la muerte. O sea, la deshidratación hipertónica y la deshidratación hipotónica, ambas son en realidad muy malas para el paciente, muy malas. Si el paciente está en deshidratación cualquiera de las dos,
Cualquiera de las dos deshidrataciones le va a alterar el espacio intracelular y esa alteración en el espacio intracelular hace que las células de todo el organismo empiecen a sufrir. Y por último está la deshidratación isotónica. Esa es la más fácil porque en la isotónica pierdo a la par agua con electrolitos. Esta deshidratación isotónica puede ocurrir cuando hay hemorragias, cuando hay diarrea, es la básica. El paciente pierde agua y pierde electrolitos de la misma forma. El paciente me va a tener una deshidratación, digámoslo así, compensada, porque pierde los líquidos y pierde los electrolitos. Entonces, en la deshidratación isotónica, el paciente queda con un líquido intracelular con una concentración de 300 y con un líquido extracelular también con una concentración de 300. O sea que la deshidratación isotónica es menos compleja para el paciente y mucho más fácil de tratar, porque en la deshidratación isotónica yo le voy a colocar al paciente líquidos normales, Ringer, lactato de Ringer o Harman o solución salina normal. O sea, a ese paciente que está deshidratado yo le pongo agua y electrolitos por igual. A un paciente con una deshidratación hipotónica, ¿qué le debo poner yo más? Con una hipotónica. Les pregunto. ¿Le pongo el mismo suero normal, el Ringer, el Harman, la solución salina, o en una deshidratación hipotónica, qué más le debo yo poner? ¿Quién me dice, muchachos, o no me están entendiendo? Si yo tengo un paciente con una deshidratación hipotónica, perdió más agua que electrolitos y yo lo voy a hidratar, yo lo voy a tratar, ¿le debo poner un suero normal o qué características le debo poner al suero? Profe, ese suero debe tener menos concentración de electrolitos, ¿no? Entonces yo le pongo una bolsa de suero y le pongo natrol y le pongo catrol. O sea, le pongo más electrolitos que agua. Y si yo tengo un paciente con una deshidratación hipertónica, ¿qué le debo poner? ¿Agua con electrolitos normal o qué le debo colocar? Creo que agua con electrolitos normal porque solamente hay pérdida, pues como en mayor cantidad de agua. Sí, le debo poner o electrolitos normal o más baja en electrolitos, porque él lo que necesita es agua, él tiene adentro muchos electrolitos, ¿cierto? Bueno, entonces los mecanismos que se desencadenan también para restablecer la homeostasis, hay desplazamiento de líquidos, pero en la deshidratación isotónica pues no es necesario. Si se ponen a ver, aquí no es necesario que pase el líquido del intracelular al extracelular o del extracelular al intracelular. En la deshidratación isotónica no se necesita que haya desplazamiento de líquidos. ¿Habrá un estímulo del centro osmorreceptor? Sí, un estímulo del centro de la SEP y un estímulo del centro renina-angiotensina-aldosterona. Siempre estos 4 mecanismos que yo se los voy a preguntar en el examen son los que restablecen la homeostasis. O desplazo líquidos o estimulo el centro osmorreceptor para que me dé SEP, o estimulo directamente el centro de la SEP, o estimulo el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Quién me recuerda si yo estimulo ese eje renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿O para qué lo estimulo ese eje?
Profe, se estimula para que el riñón retenga más agua. Y electrolitos. Cuando se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, el paciente retiene más líquidos y más electrolitos. Cuando yo tengo pacientes hipertensos aquí, como les dije yo al principio, yo siempre me voy un poquito a la patología. Cuando yo tengo pacientes hipertensos, el tratamiento que le doy al 99% de los pacientes hipertensos es bloquearles el eje renina-angiotensina-aldosterona. Todos esos medicamentos que ustedes han escuchado, losartán, telmisartán, captopril, enalapril, acupril, muchos de los medicamentos que sus abuelos o sus papás toman para la tensión arterial bloquean este eje, o sea, son inhibidores de este renina-angiotensina-aldosterona. Si yo me tomo un medicamento que me bloquea ese eje, les pregunto, o sea, si estoy deshidratado, a mí se me estimula ese eje. Pero si a mí se me bloquea ese eje, ¿qué me pasará? Les pregunto. Si yo me tomo un captopril o un medicamento, losartán o un telmisartán, esos medicamentos, ustedes después lo van a ver en farmacología, me bloquea el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si a mí se me bloquea ese eje, ¿qué me sucede? ¿Qué se les ocurre que me sucederá? Si yo sé, muchachos, que ese eje lo que me hace es retenerme agua y retenerme sodio y cloro y potasio y guardarlo en el cuerpo, si a mí me bloquean ese eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué empezará a pasar? Profe, el paciente puede orinar más, pues con más líquido. El paciente elimina más electrolitos y elimina más orina, elimina más agua y así se baja la presión arterial. Es la forma que nosotros tenemos de bajar la presión arterial. Es la forma que más usamos para bajar la presión arterial. Ese es eje renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes lo van a tener que estudiar con mucho detalle en química clínica, porque a uno le llega un paciente normal y puede ser hipertenso o no ser hipertenso. Uno le manda un examen de orina al laboratorio, el examen de orina les llega a ustedes, microbiólogos y bioanalistas, y ustedes le dicen a uno cómo está esa orina y le dicen a uno indirectamente cómo está ese eje del paciente. Si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está muy activado, ese paciente está reteniendo líquidos y electrolitos. Y si tiene muchos líquidos y electrolitos en su cuerpo, eso le hace daño. Pero si el paciente tiene ese eje renina-angiotensina-aldosterona, un porcentaje bloqueado, ese paciente va a orinar y va a botar electrolitos rápidamente, ¿sí? Y eso son ustedes los que me lo van a informar. El laboratorio es el que me dice, este paciente está orinando muy concentrado, muy diluido. Los valores de densidad, por ejemplo, son los que me van a decir mucho cómo está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden, en todas las deshidrataciones se activa el centro de la sed. Ese centro de la sed, ¿dónde está? En el cerebro, en el tallo cerebral. Entonces, si el cuerpo siente que le falta agua, hay un estímulo neurológico que me dice, vaya, tome agua. Se estimula el centro de la sed y nos hace ir a tomar más líquidos. Estos otros
osmorreceptores son osmorreceptores que nosotros tenemos básicamente en el cerebro y en el riñón, y esos osmorreceptores tienen que ver con la producción de esta hormona que la vamos a ver este año en el sistema neurológico, que es la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética se produce en la hipófisis posterior, o sea, en el cerebro. Por ahora, solo me interesa que recuerden que la hormona antidiurética se produce en el cerebro. Y si yo produzco mucha hormona antidiurética, como su nombre lo dice, retengo líquidos, antidiurética. Y si yo no produzco hormona antidiurética, yo elimino líquidos. Entonces, si yo tengo deshidratación, ¿aumento la producción de esta hormona o lo disminuyo? Si yo tengo cualquier tipo de deshidratación, ¿qué pasa con la hormona antidiurética? ¿Se aumenta su producción o se disminuye? ¿O sigue igual? Sí. Qué pena, no entendí bien. Se disminuye. Mira, si yo estoy deshidratado, me falta agua. Si yo estoy deshidratado, sea hipertónico, isotónico o hipotónico, me falta agua. Y esta hormona es antidiuresis, o sea, esta hormona inhibe que se produzca mucha orina. Profe, va a aumentar la hormona antidiurética, o sea, el paciente va a dejar de orinar prácticamente. Si está, y ustedes no lo han sentido cuando de pronto hicieron mucho ejercicio o tienen mucha sed, ustedes sienten que están deshidratados, ya no orinan, ahí se ve que se produjo esa hormona antidiurética. No deja orinar porque dice, no, yo no voy a botar esta agua en la orina, yo la necesito porque el paciente está deshidratado. ¿Sí? Entonces, esta hormona que la volveremos a estudiar en el sistema endocrino tiene mucho que ver con la deshidratación. Pero yo necesito que se acuerden que si yo estoy deshidratado, entonces ¿se produce más hormona o menos hormona? Profe, más hormona. ¿Por qué? ¿Qué hace la hormona HAD? O sea, la hormona lo que hace es que disminuye la diuresis. Entonces, al estar deshidratado, va a aumentar la concentración de esa hormona. Eso, y la concentración de esa hormona se va al riñón y le dice al riñón, usted no me produzca orina, usted no me saque agua del cuerpo, retenga el líquido. Y así yo empiezo como a protegerme de esa deshidratación. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿quién lo entendió que lo puede explicar en sus palabras para los otros compañeros? ¿Qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Lo vamos a ver en más detalle en fisiología renal, pero quiero que desde ya lo entiendan. ¿Quién se arriesga a explicarlo? ¿Qué pasa si yo tengo mi sistema renina-angiotensina-aldosterona muy estimulado? ¿Qué pasa con los líquidos de mi cuerpo? También retengo líquidos, profe. Líquidos y electrolitos. Y si yo quiero inhibir este sistema y yo lo inhibo con un medicamento como, no lo olviden, losartán, captopril, telmisartán. Si yo inhibo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo inhibo con un medicamento, ¿qué le pasa al paciente? Ahí sí el paciente va a eliminar los líquidos y electrolitos que está acumulando. Elimina mucho. Y ese es el tratamiento que nosotros usamos muy frecuentemente para la presión arterial, eliminar este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ya vimos que si estoy deshidratado,
la hormona antidiurética la activo. Ahora, si estoy deshidratado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿lo activo o lo inhibo? Lo inhibe. Si estoy deshidratado, ¿activo el sistema o lo inhibo? Si estoy deshidratado, Lo activa, lo activa. lo activa. Pero sí me entendieron, si no lo vuelvo a explicar. Si alguien no lo ha entendido, lo vuelvo a explicar. ¿Cómo? ¿Alguien dijo, lo vuelvo a explicar? Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que funciona básicamente en el riñón. ¿La hormona antidiurética dónde se produce? ¿La hormona antidiurética dónde la producimos? Se produce en el cerebro. En la hipófisis. Y ella le dice la razón al riñón y le dice, hey, antidiurética, hay mucha hormona, no orine. Y si no hay hormona antidiurética, orine. ¿Cierto? Ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que regula el riñón, porque la renina es una hormona que se produce en el riñón, de ahí su nombre. La renina es una hormona que activa otra hormona, otra sustancia que se llama la angiotensina, y luego activa la aldosterona. Y este sistema, este eje renina, angiotensina, aldosterona, lo que hace es que le dice al riñón, señor riñón, retenga agua y retenga sodio, básicamente. Reténgalos, no los elimine. La sangre pasa por el riñón, se va a filtrar, pero este sistema renina-angiotensina-aldosterona me retiene líquidos y me retiene sodio, básicamente. Entonces, de manera fisiológica, o sea, lo normal, un paciente que está deshidratado, ¿qué le pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Se activa o se inhibe? La persona que me había dicho que no había entendido. Activa. Se activa. No sé si me están escribiendo, creo, pero no veo porque yo tengo aquí la diapositiva y la cámara prendida. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa como la hormona antidiurética. Mire que ambos retienen líquidos. Ambos retienen líquidos. Y ambos se activan cuando yo estoy deshidratado, ¿cierto? Este sistema de renina-angiotensina-aldosterona se presenta aquí en el riñón, es en el riñón donde está. Vamos a ver ahora la sobrehidratación, es casi no se ve. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Entonces, cuando los pacientes que toman medicamentos para la presión y que consumen poquita sal, no, y como eliminan tantos líquidos junto con electrolitos, no tienden a estar deshidratados o bajos en electrolitos. Bueno, ahí tú dijiste una cosa muy importante, porque antes uno le decía a los pacientes hipertensos, no consuma sal, todo bajito de sal, ¿sí? Porque si uno tiene mucha sal en el organismo, la sal hace que se retenga agua. Si yo tengo mucha sal circulando por mi cuerpo, cuando la sal pasa por el riñón, no deja que uno elimine el agua, o sea, se termina reteniendo sal y electrolitos. Ah, qué pena que llegó aquí. Bueno, entonces un paciente normal, si se le empieza a subir la tensión arterial, lo que debemos hacer es decirle, haga ejercicio, sude, consuma poquita sal, porque entre menos sal consuma, menos retiene líquidos.
y ya, pero si ya es hipertenso y yo le tengo que dar un tratamiento antihipertensivo, en esos pacientes hoy sabemos ya es un error decirles lo que tú estás diciendo, tiene mucho sentido, no consuma sal, porque yo ya se lo estoy inhibiendo con el medicamento, yo estoy haciendo que el paciente inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona y más bien elimine la sal. Entonces, si ese paciente no toma sal, no come sal, con sal y le dice el médico, no, elimine la sal, ahí se vuelve un problema mayor. En conclusión, no sé si me enredé porque es que me hizo... No, profe, pues yo la entendí. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo 54 años, la tensión me empieza a subir un poquito. Entonces, la recomendación mía de Mauricio para Mauricio, médico, empiece a bajar el consumo de sal, haga ejercicio, ¿cierto? Así la tensión me va a bajar un poquito. Pero si yo ya no, la tensión se subió y empiezo a tomar medicamento, si yo ya empiezo a tomar medicamento, mi sistema se me bloquea y yo ya debería consumir sal normal. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, gracias. Bueno. Y la sobrehidratación, lo que les había mencionado aquí, muchas veces puede ocurrir porque le damos más líquido a un paciente, aumentan los ingresos o el paciente tiene una alteración renal o una insuficiencia cardíaca o un daño en los vasos linfáticos y el paciente termina sobrehidratado. Entonces, ¿qué pasa? Se hincha, se edematiza. El paciente sobrehidratado se termina edematizando. Un paciente sobrehidratado también en muchas ocasiones termina estando desnutrido, se termina produciendo edemas, se altera el drenaje normal, el drenaje linfático, y también los pacientes sobrehidratados van a tener insuficiencia venosa. Los signos de sobrehidratación pues son muy sencillos. El paciente tiene edemas, el paciente sobrehidratado es hipertenso. Cuando uno está sobrehidratado se le sube la tensión, por eso ese paciente hay que ponerlo a eliminar rápidamente, porque sobrehidratado va a estar con la tensión elevada. Se le van a ver edemas aquí en los ojos, quedan como unas bolsas, ¿sí? Se le van a ver edemas si uno le toma una radiografía y se ve la piel congestionada y miren ese pie, ahí está muy claramente sobrehidratado, ¿sí? Tiene muchos líquidos. Yo a este paciente lo tengo que empezar a eliminar. En este paciente está bien que yo le... que se estimule el sistema renina-angiotensina-aldosterona o que se bloquee. Que se bloquee. Perfecto, sí me han entendido. Entonces, en este paciente sobrehidratado también, pues, son los mismos respuestas homeostásicas. Se desplazan los líquidos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde es que se controla el sistema renina-angiotensina-aldosterona? En el riñón. ¿Y dónde es que se controla el sistema de la hormona antidiurética? En el cerebro. En el cerebro, sí. Muy bien. Y el manejo del paciente sobrehidratado, entonces le vamos a controlar ya los líquidos, a medir el peso, a darle una dieta hiposódica porque si tiene mucho sodio retiene líquido, entonces con poco sodio, y le vamos a poner, por supuesto, medidas de diuréticos o diálisis para que elimine todo ese líquido de más que tiene. Aquí solo para mencionarles que tenemos nosotros diferentes tipos de líquidos hidratantes, tenemos que tener cuidado. A veces la gente abusa de estos líquidos o de suero, póngame un suero, la gente se va
tomó el día anterior y se va a la farmacia y se manda a poner suero y suero y suero, y eso puede ser muy complicado. Hay que saber, porque, como les digo, yo puedo tener una deshidratación isotónica, es la fácil, normal, hiper o hipotónica, y eso dependerá el líquido que deba tomar. Hay líquidos, hay agua destilada sola que se puede poner por suero, destroza sola, que es casi agua sola, pero hay líquidos como Harman, como lactato de Ringer, como solución salina normal, que son líquidos que se van a tener que colocar dependiendo del tipo de deshidratación que tenga el paciente. Muchachos, eso es lo que tenía para contarles hoy. No sé si en algún momento se enredaron o se perdieron o me lograron seguir. Cuéntenme si tienen alguna pregunta.